Os presento a Víctor, compañero, médico de familia, especialista en medicina familiar y comunitaria como yo, que trabaja en el Centro de Salud de La Guardia y aparte es nuestro Community Manager en Aganfed, ¿no? Que es la federada de Senfi. Dentro de nuestra sociedad, Víctor es aparte del que nos lleva todo lo de la difusión en medios, trabaja en el grupo de nuevas tecnologías, está conmigo en el grupo del anciano, donde espero que apliquemos alguna de las cosas que dice hoy, porque serían unas buenas estrategias de futuro. Y aparte, bueno, a mí me gusta en su blog cuando dice que trabaja todo lo que puede y lo disfruta mucho. Entonces, bueno, ya solo ese inicio creo que nos lo dice todo de él, ¿no? Yo me había preparado un montón de cosas, pero creo que el protagonista es Víctor y el que le tendremos que hacer preguntas es él. Así que te dejo, Víctor. Bueno, yo también os haré alguna pregunta, para ver si estáis despiertos. Bueno, me tengo que poner aquí porque el mando... O a ver, espera, que igual ahora... No, creo que sí, sí. Bueno, vamos a cerrar esto. Ah, no, ahora sí que va, vale. Bueno, agradecer a la Academia Médico-Quirúrgica de Orense, al Colegio Médico, a Mercedes, a Joaquín, a todo el comité y la Junta Directiva de la Academia, el invitarme y permitirme estar hoy aquí y hablar de un tema que me apasiona, la medicina y las nuevas tecnologías. Siempre es un placer volver a mi tierra natal, reencontrarme con familia, compañeros, amigos y especialmente agradeceros a todos vosotros que estéis aquí un día a estas horas y con esta lluvia. Bueno, como sabéis vamos a hablar de medicina digital. Estamos inmersos en un mundo tecnológico y digital que tal vez no lo tengamos muy concebido, es decir, hasta qué nivel dormimos, comemos con las tecnologías, con lo cual también como introducción empezamos con un pequeño vídeo, ¿vale? A ver si esto no nos falla. Bueno, es la típica pareja, ¿no? Ellos despedazándose, él a sus cosas. Bueno, no sé si alguien, espero que no, se está viendo reflejado ahí. Reconocer que en alguna cosa sí que me veo reflejado, pero como veis nos levantamos, comemos, dormimos, nos relacionamos con nuestros compañeros con el cacharro en la mano. Bueno, lo que decías, vivimos en un mundo tecnológico, tanto en la vida normal como en la vida profesional o sanitaria. No debemos olvidar que las personas tienen una vertiente o nuestro componente es biológico, psicológico y social. No todo es tecnología y las tecnologías son solo herramientas. Es cierto que alguno igual le tiene más cariño o no puede vivir sin el móvil más que sin ir al baño. Pero la realidad es que esto es una necesidad fisiológica. Lo que debemos preguntarnos es dónde, cómo y cuándo, considerando las tres vertientes del ser humano, biológica, psicológica y social, y luego decidir qué herramienta necesitamos y cómo la utilizamos, el qué y el para qué.
A modo de curiosidad, no sé si sabéis que este domingo fue el Día Mundial del Retrete, tan olvidado. Hay un día mundial porque en los objetivos mundiales, en el objetivo 6 del desarrollo, está el que tiene que haber un saneamiento en todo el mundo. Y por si no lo sabíais, a mí me resultó curioso, hay 7 millones de dispositivos móviles y 4,5 millones de retretes en el mundo. Y tenemos más de la mitad de la población que no tiene acceso a saneamiento, lo cual causa enfermedades transmisibles evitables. Pues lo que decía, debemos considerar a la persona y esto que es solo una herramienta. Bien, ¿qué es la medicina digital o la e-salud? La e-salud no es más que una herramienta que surge de la combinación de lo que son las nuevas tecnologías aplicadas a la salud, lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual nos facilita, uno, mantener sostenible el sistema sanitario ante problemas que nos vienen y que ya están, como el envejecimiento, o dar respuesta a las demandas que nos plantean ahora los pacientes, que quieren una medicina de las 5 P's, preventiva, personalizada, participativa, predictiva y poblacional. El desarrollo de las nuevas tecnologías se llevó a cabo, el boom, al menos en nuestro país y en el mundo, gracias a lo que es la socialización y el desarrollo de Internet. No sé si alguna vez habéis oído o os habéis creído esto de que si no está en Google no existe. Pues siento desmontaros el mito. Realmente el Internet que usamos todos y el que está en Google y en el resto de buscadores es la parte visible de Internet, que solo es un 6 a un 10%. Luego tenemos la parte del Internet profundo o invisible, que representa del 90 al 94%. Ahí está la que tiene mala fama, la dark web, es decir, donde se mueven los criminales, tráfico de órganos, tráfico de armas, drogas, sexo, pederastia, pero bueno, eso se sale del tema de hoy. Vamos a hablar de la parte visible, que es donde nos movemos todos. De manera somera y por lo tanto no completa, vamos a resumir cómo llegamos a donde llegamos. Internet es un espacio social de democratización del conocimiento. Hasta que surgió Internet en su versión web 2.0, la información estaba en las bibliotecas, en los libros, pero una vez que se digitalizó y se compartió, pues la información está libre a todos. Empezamos en el año 90 con la web 1.0, que era una web pues para frikis. Realmente tenías que tener un software que costaba dinero, conocimientos de programación y eran páginas estáticas, o sea, lo que son ahora los libros electrónicos. Tú podías entrar, consultar, leer la información, pero no podías interactuar. En España empezamos un poquito más tarde, en el año 95, y había unas 250.000 páginas en todo el mundo y 45 millones de usuarios, esto en el año 96. Pero el usuario era eso, pasivo, simplemente consultaba y poco más. En el año 2000 surgió la web 2.0, que es la que actualmente conocemos, una web participativa y dinámica en la que surgieron los servicios online, las redes sociales, la Wikipedia, y que ya permitía interaccionar. En la web 1.0 lo importante era la información y los datos, yo te la plasmaba y tú la lees, pero aquí no, aquí es la persona. Tú puedes comentar y crear tus propios contenidos, porque aparte tienes plataformas libres y que no necesitas ningún conocimiento. Es lo mismo que utilizar un procesador de textos. Problema, el volumen de datos. Ya en los inicios, en el 2006, había 80 millones de páginas y 1 billón de usuarios. Y ahora, desde el 2010, ya estamos con la web 3.0 y empezando la 4.0, que es la web semántica. ¿Qué es eso? Uno, que te permite utilizar lenguaje natural para entrar a las cosas, y otro, empieza la inteligencia artificial. Bien, como decíamos, el gran boom de Internet y de las nuevas tecnologías que va asociado a él fue con la socialización y la aparición de la web 2.0. Y supongo que alguna vez habréis hablado o oído esto, temido en consulta, que es el dichoso doctor Google. ¿Cuántos de vosotros creéis que buscar síntomas en Internet puede ser peligroso o le tenéis miedo? A ver, levantad la mano. Venga. ¿Que os da miedo, que os parece peligroso Internet, el doctor Google y todo eso? ¿A nadie? Bueno, ya veo un par de ellos. Muy pocos, veo que sois muy aplicados. ¿Sois muy atrevidos? Bueno, pues así me gusta. Bien, y de los 3 o 4 que levantasteis la mano, que os da miedo, ¿cuántos no habéis buscado nunca algún síntoma, enfermedad o alguna cosa en Google, en el doctor Google? Que levante la mano. Ninguno. Pues yo creo que son más temerarios ellos, porque ellos tienen miedo y buscan igual. Bueno, ¿malo o no? Yo creo que no es malo. De hecho, el doctor Google, a mí me gusta más llamarle de fútbol y medicina, todo el mundo opina. Porque realmente, de hablar de doctor Google,
es simplificar, hay más buscadores y más cosas. Y la realidad es que no es cosa distinta que lo que se hacía en el patio de vecinos o en la peluquería, que preguntabas y comentabas con los compañeros. Pues ahora el patio de vecinas es el muro de Facebook o el Twitter. Evidentemente tiene unos problemas, que es la globalización, por un lado, el volumen de datos que hay, la fiabilidad de los datos que te puedes encontrar ahí, la cibercondría, de lo cual hablaremos ahora más adelante, y la falta de formación y concienciación en estos temas. Bien, el volumen de datos. Las enfermedades más buscadas a nivel mundial en Internet son, en primer lugar, el cáncer y en segundo, la diabetes. Aunque con este cañón no se ve mucho, me creéis. Y si pones, si no probáis a llegar a casa, cáncer en Google, os salen 678 millones de resultados. Bueno, que eso no se lo lee nadie. Si pones diabetes, 279 millones. Esto a día de hoy. En otro lado, en España, las enfermedades más buscadas el año pasado fueron cáncer, lupus, gripe, diabetes, herpes, Alzheimer, sida, meningitis, hepatitis, anemia. Pero no creáis que la gente busca porque tenga la enfermedad, en parte es porque son enfermedades crónicas y algunos sí que buscan síntomas y cosas de su enfermedad, sino que la mayoría es por morbo o por moda. Lupus, el año pasado se buscó porque hubo un boom, porque Selena Gómez, la cantante, dijo que tenía lupus. Entonces ahí todos Dios a buscar. Sida, no sé si recordáis que corrió por las redes sociales un bulo de que había una partida de plátanos circulando por España, inyectada con sangre, infectada con sida. Y, por ejemplo, la hepatitis y la meningitis, pues también por los nuevos tratamientos y por el desabastecimiento de vacunas. Bien, fiabilidad. La gente puede creer que si pones algo, por ejemplo, ahí puse, me duele la tripa, los primeros resultados que te salen, que a efectos, la realidad es que eso está estudiado, que la gente como mucho llega al final de la primera página, pero los que suele cliquear y entrar son los 5 primeros resultados, que los que aparecen ahí son los más fiables. Y realmente aquí lo que aparece es el que patrocina y paga, o el que utiliza técnicas de posicionamiento, pero no necesariamente el que tenga más fiabilidad. De hecho, aunque tampoco es una pena, no se lee, aquí aparece que puede indicar un dolor de tripa, revista mía. Yo no he leído el artículo, pero bueno, rigor científico no se le presupone. El Kids Health, bueno, es una asociación americana de adolescentes, ¿va? El 20 minutos es el tercero, que bueno, rigor científico tampoco puede estar muy bien el artículo. Un cómo, bueno, veis que lo que aparece y que lo que la gente suele clicar, que son estas primeras, fiabilidad más bien poca. Luego tenemos el problema de la cibercondría. Yo creo que todos hemos tenido, o alguno será hipocondríaco, lo que ya es el colmo. Yo tuve un compañero de facultad que era hipocondríaco, claro, que tema que leía, tema que sufría. Pues en la cibercondría, mejor verlo que explicarlo, os podéis imaginar que esto se acrecenta. Bueno, pues el tema es ese. No puedes evitar que busquen. Puedes recomendar que busquen en sitios fiables y lo que falta es formación tanto a profesionales como a los propios pacientes para que sepan encontrar esos sitios fiables. Y como médicos debemos estar donde estén los pacientes, y los pacientes a día de hoy están ahí, en las redes sociales, en internet, y nosotros mismos, seamos conscientes o no, estamos todo el día conectados. Fuentes fiables. A ver, hay varias opciones. La primera, los sellos de calidad y acreditación, que fueron lo primero que apareció sobre los años 95, que podían tener, a ver, con 250.000 páginas, un cierto, bueno, interés. Siguen siendo válidos, pero tienen un problema. Con la crisis se convirtieron de pago todos.
con lo cual muchas páginas los han perdido y no tienen por qué ser malas. Lo segundo, que las revisiones son anuales. Ahora que los dos son anuales, antes uno era bianual, que era todavía peor, con lo cual te garantizan que en el día que ellos lo revisaron, pues bueno, eso cumple algunos criterios. Pero durante todo el año pueden hacer lo que quieran. Y lo segundo es que tampoco revisan todas las páginas. Para no aburriros, si queréis entráis, las dos principales, así más interesantes que hay el Home Code, que tiene la sede en Suiza, y la web médica acreditada que está dirigida por el Colegio de Médicos de Barcelona, a nivel español, que son las dos principales. Más o menos cambian un poco los principios de una de otras, pero resumiendo más o menos son que revisan y tienes que certificar que los autores de la web estén identificables, y si son profesionales de la salud, tienen que poner el número colegiado y estas cosas, que haya referencias a las fuentes de donde se haga la información en todos los artículos que se publiquen, que cualquier consejo médico sea dado solo por profesionales, que quede claro que la información del sitio web sirve para complementar y nunca reemplazar la información del médico, y que queden claras los conflictos, las posibles fuentes de financiación y de patrocinio. Luego otros consejos y recomendaciones que pone, pues que ponga la fecha de actualización de los artículos y alguno más. A ver, interesante es, si lo tienen, al menos algo te garantiza de que, bueno, alguna cosa cubre, pero con las salvedades que he planteado. Otra forma de promocionar fuentes fiables, o al menos intentar que no visiten tanto el Dr. Google, es, que no sé si algunos lo habéis planteado, que antes de ir a una cita médica hay que prepararse la cita. Y no esperar a llegar a casa para tener que buscar todo, sino aprovechar que tenemos un sistema sanitario público, universal, gratuito, y que tienes un médico a quien poder consultar. En otros países que no tienen sanidad, pues no les queda más remedio que consultar estas plataformas, pero aquí consulta a tu médico. ¿Cómo preparar la consulta antes de ir? Pues coger un folio y escribir los síntomas o preguntas que tengas, hacer preguntas sobre las pruebas o tratamientos que te dé tu médico, entender bien el diagnóstico y el tratamiento que te planteen, y si luego tienes preguntas al llegar a casa, pues volver a apuntarlas y pedir una nueva cita y acudir a tu médico. Y si no entiendes algo, pues que no temas preguntar, estamos allí para aclarar todas las dudas que tengan. Aunque puede parecer una tontería, realmente en nuestro país sería el primer recurso que tendrían que utilizar. Otro tipo de fuentes fiables, pues bueno, podéis recomendar webs institucionales o páginas personales de alguien que tú tengas credibilidad, pues que sabes que es médico, que es una persona seria y con rigor. Problema, que sean unas u otras, lo que tienes que revisar siempre la página son los posibles conflictos de interés, porque hay páginas institucionales o creíbles, pero que tienen financiación por detrás y evidentemente siempre van a ir tirando hacia determinado producto. Por ejemplo, de rehabilitación, pues si queréis dar hojas de ejercicios o consultarlas, pues entráis a la página de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina y Ejercicio Físico y tienen aquí, seleccionas pues el hombro, la cadera, la columna y te puedes descargar el PDF con los ejercicios para hacer tú en casa. Otro ejemplo, pues Senfic, que es la Sociedad de Médicos de Atención Primaria. Tiene una sección, que es la que veis ahí en la foto, Senfic, para pacientes. Y dentro, aparte de otros recursos, tiene una guía práctica de la salud. Si entráis ahí, pues aparecen las distintas patologías, pues la tos, la fiebre, dolor de pecho, lo que sea. Entráis y os permite descargar un folletito que os explica los principales síntomas, posibles tratamientos y cuándo debes acudir a tu médico. Otro ejemplo, pues por ejemplo, diabetes, pues tenéis el DiabeWeb, que está coordinado por la red GEDAS, que es la red de médicos de atención primaria en estudio de la diabetes. Otra fuente, pues ya institucional, Guía Salud, que tiene tanto guías para profesionales como tiene aquí un apartado para pacientes. Si entráis tenéis también guías pues, sobre la diabetes, con consejos, hipertensión, etc. Un último punto, aparte de eso, webs institucionales, sellos de calidad, recordar que antes de ir a la cita te lleves todo revisado, si tienes dudas preguntárselas primero a tu médico antes de consultar aquí al Dr. Google. También podéis crear vuestros contenidos, como dije, con la web 2.0 podréis crear contenidos sin ningún tipo de conocimiento, sin gastar un duro ni nada. Lo que sí, tenéis que generar contenidos de calidad y con rigor, y intentar ser constante, que es lo más complicado. Ejemplos, tenéis aquí dos. Por ejemplo, médico de familia, el doctor Casado,
que aparte de ser activo en redes sociales, que también podéis utilizar el muro de Facebook o el Twitter para compartir contenidos en salud, vídeos, consejos, pues ahora estamos con la campaña de la gripe, pues tienen también una página web, en el caso de él, en el que gestiona desde el calendario de citas, avisa a sus pacientes si quieren verlo, de voy retrasado 1 hora, podéis llegar tal, ¿no? Cosas así, hasta consejos, pues eso, de hay un brote de sarampión en la zona, pues pone un artículo al respecto. Y en aspecto de pediatría tenéis a la doctora Amalia Arce. A ver, hay muchos más, pero bueno, si queréis iniciaros y ver un poquito lo que hacen, esos dos, por ejemplo. Luego, fuentes fiables, contenidos propios. Bien, pero no podéis poner todo lo que queráis poner, es decir, hay que mantener unas normas éticas y unas normas legales. Aquí tenéis el decálogo sobre uso de redes sociales para médicos que hizo en la web médica del Colegio Médicos, web médica acreditada, en el 2011, en el que planteaba 10 puntos a tener en consideración. 1. Que las redes sociales, si bien proporcionan nuevas vías de comunicación con los pacientes, público general y otros profesionales, es necesario considerar diversos aspectos para garantizar un uso seguro, útil y dentro de la legalidad y los requerimientos éticos. 2. Que tiene que haber unos niveles altos de privacidad, tanto en las plataformas como en las webs que uséis. Y, aunque no se puede proteger toda la información, pues eso, que hay que intentar garantizar lo máximo que puedas. Garantizar estándares de privacidad y confidencializar en la información, ya veis que insisten mucho en esto. Respetar también la propiedad intelectual, los plagios, pues si coges algo de alguien, salvo que él diga que no se puede usar, por lo menos mencionar. Recordar que lo que se encuentra online probablemente estará para siempre, con lo cual tienes que tener cuidado con lo que dices y cómo lo dices, y aunque tú lo borres, eso no quita que nadie lo haya compartido ya. Que es recomendable no ofrecer consejos médicos personalizados en las redes sociales. Sí que puedes utilizar servicios de información general, pues eso, recomendar las webs, alguna guía o promoción de la salud. Y especificar claramente sus objetivos, características y limitaciones. Y si se hace como profesional desde la consulta, incluir la historia clínica que estás recomendándole esa página o esa aplicación o esa novedad tecnológica. Luego, que en general es prudente no establecer amistades electrónicas con nuestros pacientes, mantener la relación médico-paciente y en algunas instituciones también habla que si son antiguos pacientes tampoco sería recomendable mantener esta amistad online. O sea, separar lo que es tu perfil personal de tu perfil profesional. Seguir las recomendaciones de tu organización sanitaria y siempre que manifiestes una opinión, manifestar que son tus opiniones personales. Si te encuentras identificado como médico, que te mantengas en los estándares de ética y conducta y comportamiento profesional. Y cualquier forma de comportamiento inapropiado online puede potencialmente dañar la relación médico-paciente o con otros compañeros. Con lo cual hay que ser respetuosos también con tu compañeros de trabajo, departamento e institución de salud. Bueno, luego os explico por qué os suelte todo este rollo. Si queréis una versión más ampliada, más amena, con dibujitos de Mónica Lalanda, tenéis esta guía, que antes yo creo que lo daban los propios colegios médicos, pero si no, en la página del Consejo General de Colegios Médicos la tenéis para descargar en PDF, que es el manual de estilo para médicos y estudiantes de medicina, que desarrollan estos puntos y otros muchos. Bien, todo este rollo os lo pongo porque os voy a poner un examen. Las nuevas tecnologías en otros países, Estados Unidos, Latinoamérica, desde hace ya años ponen preguntas de nuevas tecnologías. En España se estrenaron en el MIR del 2015-2016 y pusieron esta pregunta. Juan, residente de segundo año, bueno, para quien no lo sepa, no sé si somos todos médicos, el MIR es el examen que tienen que hacer todos los licenciados de medicina para opositar, para poder hacer una plaza de formación especializada, para pues, ser cardiólogo, médico de familia, endocrino o la especialidad que sea. Bueno, pues este año se estrenaron y pusieron una pregunta de nuevas tecnologías. Como decía, Juan, residente de segundo año, atiende en urgencias a Sofía, una muchacha de 15 años que al parecer se ha desmayado en la escuela sin llegar a perder la conciencia. La paciente cuenta que está pendiente de realizar un examen, lo que le causaba mucha ansiedad. Por el interrogatorio parece entreverse una situación de cierto acoso por parte de sus compañeros y la posibilidad de que sufra un trastorno alimentario. Las constantes vitales y la exploración neurológica son normales. Juan mantiene a Sofía en observación a la espera de que sus padres acudan al servicio echando periódicamente una ojeada a cómo se encuentra la paciente. Tras el susto inicial, la paciente parece encontrarse cada vez más animada y es muy simpática. En una ocasión,
Juan la encuentra chateando activamente con su móvil. Juan le indica que sería mejor que dejase el móvil y descansase, y para tranquilizarla le cuenta que él también utiliza mucho las redes sociales desde la facultad. Sofía pide perdón por desconocer que tenía que tener el móvil apagado, y tras apagarlo le pregunta si podrá hacerle una solicitud de amistad en Facebook. ¿Cuál crees que es la mejor respuesta de Juan? Bueno, ahora os planteo las 4 y luego votáis. No pasa nada, que aquí todos nos equivocamos. 1. Decirle que haga la solicitud de amistad y que la aceptará. Pues está seguro que en su página no hay elementos inapropiados para una chica de la edad de Sofía. 2. Dado que considera a Sofía una paciente vulnerable y le preocupa que pueda interpretar mal un rechazo, aceptar que haga la solicitud, pero solamente permitirle el acceso a determinados contenidos de su página. 3. Contestarle que es importante mantener unos ciertos límites profesionales entre pacientes y facultativos y que desafortunadamente si hace la petición no podrá aceptarla, por lo que mejor que no lo haga. 4. Decirle que haga la petición pero sin intención de aceptarla. Bueno, a ver ahora si estuvisteis atentos antes. A ver, la 1, que es decirle que haga la solicitud, que la aceptará porque está seguro de que no hay elementos inapropiados. ¿Quién cree que... bueno, que él haría eso? A ver, que levante la mano. Nadie. Bueno. La 2, dado que considera a Sofía una paciente vulnerable y le preocupa que pueda interpretar mal un rechazo, aceptar que haga la solicitud, pero solamente permitirle el acceso a determinados contenidos de su página. ¿Alguien opta por eso? Tampoco. Bueno, bien. 3, contestarle que es importante mantener unos ciertos límites profesionales entre pacientes y facultativos y que desafortunadamente, si hace la petición, no podrá aceptarla, por lo que mejor que no lo haga. ¿Quién opta por eso? Bueno, una mayoría. 4, decirle que haga la petición pero sin intención de aceptarla. ¿Alguien opta por eso? Y alguno no sabe, no contesta, porque hay alguno que no levantó la mano. O está dormido o no sabe ni contesta. Pues es decir, que yo pasé una encuesta a profesionales y a estudiantes el día el día que sacaron las preguntas del examen, y no tenían tan claro. Es decir, la mayoría optaba o por la 4 o por la de que no tenía contenidos inapropiados, la 1. O sea que... pero bien, bien, bien. Pues sí, la que dieron por válida, y de hecho en las guías que visteis, en el decálogo, y si leéis el libro os lo explica más, es la 3. Bien. Aunque sigáis las normas éticas, legales y todas estas cosas, tenemos un problema, que tenemos una lengua muy rica y muy dada a dobles sentidos. Esto es del día, tampoco se lee, el 8 de noviembre, o sea que es reciente, por eso os puse este. El perfil de la Policía Nacional, que no dudo que tuviera una buena intención con esto, puso este mensaje. ¿Ya empiezas con los moquillos típicos de este tiempo? Pues Rebequita y médico. Ojito con automedicarte con lo que te receta internet. ¿Qué os parece? Parece bien, un perfil profesional, que la policía diga eso. Bueno, como no se lee, os lo leo yo. Mira, os voy leyendo algunas respuestas para que veáis la que se dio. Aquí la primera contesta: al médico por moquitos. ¿Qué? Que quede claro que ni los moquitos ni los catarros son motivos de consulta ni los cura ningún fármaco. Para el malestar, automedicación con cabeza, y si va la evolución a algún signo de gravedad, a su médico. La siguiente: deberíamos hacer unas instrucciones diciendo que al mínimo ruido que oigan en casa llamen a la policía. ¡O vaya a ser un ladrón! Luego otro: este consejo de policía animando a ir al médico por nada es como si digo que vayas a comisaría a denunciar que has olvidado donde has guardado las llaves. Usemos el sentido común. Bueno, se lió. Aparte de eso, no veis nada más. A ver, yo el lenguaje ese, hombre, para un perfil oficial, hombre, que puede que quieras, no sé. De todas formas, a ver, tampoco os asustéis por esto. Todos nos equivocamos, a veces se malinterpretan las cosas, y lo siento que no se lea, pero la propia policía el día siguiente puso: vale, no vayamos a alarmarnos por unos moquitos, pero insistimos, doctor Google no es la mejor para tu salud, consulta siempre a un especialista. Reculó un poco, pero bueno, errar es de humanos y rectificar también, o sea que no pasa nada aunque metáis la pata. Bien, todo lo que hablamos antes está muy bien, y hablamos, hay un cuarto punto en el que puedes mejorar la fiabilidad y el doctor Google, y que a mí me preocupa mucho. Y es: nunca hemos tenido tanta información, tan accesible, en todo momento, todo lugar, gratis, pero teniendo información y formación, ¿nos falta concienciación o nos falta algo?
porque yo creo que a nadie a día de hoy se le pasa que el tabaco mata, causa impotencia, que a la gente le preocupa mucho eso, es un asesino, pero sin embargo la gente sigue fumando. La campaña esta del 90, que no sé si habrá que repetirla, el póntelo, pónselo, no solo para el embarazo, sino también para el SIDA, infecciones de transmisión sexual, pues no solo la gente lo sabe y no hace caso, sino que ahora tenemos la moda de la caza del bicho o el bug chasing, ¿no? La moda de contraer VIH intencionadamente, es decir, se reúnen, buscan una persona que tiene VIH y se lo regalan. Se mantienen relaciones porque quieren tener el VIH. Con lo cual a mí me parece que falla algo, es decir, formación nunca ha habido tanta, ¿por qué pasan estas cosas? Ahí habrá que darle una vuelta. Luego, el otro tema, igual que el doctor Google, que supongo que habréis oído y más en estas épocas, porque está de moda, es el Big Data, el análisis de los datos. Tenéis que asumir que, aunque hablamos que a partir de la web 2.0 casi todo es gratis, con sus versiones de pago, realmente no hay nada gratis en esta vida. Y el petróleo o el oro de nuestra generación, de nuestra era, son los datos. Es decir, ellos negocian con nuestros datos. No somos conscientes de todo lo que le damos, pero aunque tú no tengas perfil de Facebook, de Twitter, ni nada de esto, simplemente por usar el móvil, si es un smartphone, tú le estás regalando datos que ellos venden a las empresas. Como de lo que se aprende de los errores, primero os voy a poner un fallo en el Big Data. El Google Flu Trends, que no sé si os suena, que eran las tendencias de la gripe de Google. Que ellos defendían que la gripe la podían predecir los brotes según las búsquedas que hacía la gente. Y de hecho, en el 2008 sacaron una herramienta, el Argo este, ¿no?, que está publicado, entre otras en Nature y en otras revistas, que según decían, predecía el desarrollo de la gripe en 30 países, entre los que estaba España, con el análisis de las búsquedas de los usuarios relacionadas con la gripe. Pues si buscabas tratamiento de la gripe, síntomas de la gripe, tengo gripe, pues ellos consideraban que en tu zona estaba habiendo un brote. En 2009 la propia Nature publicó un artículo de los desarrolladores de Google con la FDA en el que se decía que la herramienta funcionaba con precisión. Y de hecho durante 3-4 años, pues bueno, más o menos iban a acertar. Pero en 2013 ya publicaron fallos en el algoritmo, que se veía influenciado tanto por la confusión de la gente que confundía gripes con resfriados, como por la hipocondría, como por otras muchas cosas. De hecho, ellos intentaron inicialmente decir que hasta era gente malintencionada, que quería poner ahí malos datos para que le salieran mal a ellos. Pero la realidad es que fue un fracaso y que al final la retiraron. Pero eso no quiere decir que el Big Data no funcione. Posibles fallos que tuvieron. Uno, la opacidad de las empresas que cuentan con mayores bases de datos. Ellos hablaban que ellos tenían una base de datos muy grande, pero el resto tampoco compartía los datos. Los cambios del algoritmo. Google cambia de cuando en cuando los algoritmos de búsqueda. Y de hecho, si os fijáis, ahora cuando empezáis a poner algo, pues os empieza a salir una lista. Tengo hambre, tengo dolor, tengo pis. Eso también llevaba a que cambien los resultados de búsqueda. Es decir, que tú igual ibas a buscar tengo gripe y viste ahí tengo hambre y dices, pues mira, a ver qué me dice. Y derivas. Luego, que confiaron ciegamente en la cantidad de datos olvidando el método científico. Tener muchos datos si no los sabes analizar no valen para nada. Luego, las dificultades para predecir los comportamientos sociales, lo que hablábamos de las enfermedades, que muchas veces no buscas la enfermedad porque la tengas, sino por morbo. Pues porque tu vecino tiene gripe y quieres saber lo que le va a pasar. Antojos, modas, y que la gente tiene el libre albedrío, que es de lo poco que nos queda. Luego, la facilidad también para manipular desde el exterior la recolección de información. Y luego que no había replicabilidad de los resultados y falta de transparencia por ellos también de la información que tenían. Bien. Entonces, el Big Data. El Big Data promete soluciones y respuestas. Es la capacidad de procesar grandes cantidades de datos que permite descubrir información desconocida, perspectivas sorprendentes y sacar conclusiones. Pero hay que considerar, uno, que los datos sin analizar son basura digital. El dato en sí no tiene ningún valor. Dos, que no todo es cantidad y volumen de datos, como vimos. La importancia del proceso de transformar ese dato en un valor y que no hay que olvidar nunca utilizar el método científico. Bien. Para que no os quede mal sabor de boca y que no creáis que el Big Data no funciona, también os puse dos ejemplos de esta semana. Esto es del 21, si no me falla la memoria, y esto ahora no me acuerdo, pero creo que es del 7 o 8 de noviembre. El Big Data, a día de hoy, mira, ahí tenéis dos proyectos. Uno es el Mendelian, que es español,
en el que crearon una plataforma para la investigación y diagnóstico de enfermedades raras. Hay laboratorios implicados, hospitales, con los datos de la historia clínica. Y el otro que os pongo es el Harmony, que es el Big Data europeo de los cánceres hematológicos. Lo mismo, están implicados hospitales, mezclan historias clínicas, laboratorios y demás. Otra de las aplicaciones del Big Data a día de hoy es el desarrollo de fármacos o inclusive fármacos que eran huérfanos o que habían quedado por sus efectos secundarios o porque no funcionaron para lo que ellos desarrollaron inicialmente, pues ahora se le están buscando nuevas aplicaciones y se le están encontrando con esto, sin necesidad de experimentar en humanos, con simulación. E inclusive lo que antes llevaba años, pues ahora lleva meses o un año solo. Otro de los problemas que hay que tener tanto con el Big Data como con las nuevas tecnologías es lo que veíamos también en el decálogo, la confidencialidad y la privacidad. De hecho, este artículo es del año pasado, en el que analizaron varias apps, en este caso cogieron la plataforma de Google, de Android, pero bueno, si coges la otra es lo mismo. Y lo que se veía es que la información que vuelcan en una app debería ser privada, sobre todo si tiene política de privacidad, pero es que la mayoría no tiene ninguna política de privacidad, eso que nadie lee y que das a aceptar en todos los lados. Pero eso, el 81 no tenía política, pero el resto que sí la tenían no protegían la privacidad del usuario. El 80% recopilaba sus datos personales y el 50% lo compartía con terceros. Informaciones como tus datos, es decir, pues si es una app que mide tus niveles de glucosa, si es una detención, manda tus datos personales, no sabe Dios qué. Bien, y os traje un par de juguetes, porque como no contaba que diera tiempo para mucho, para que veáis que también tenemos juguetitos. Vamos a ver dónde lo tengo. Aparte de apps tenemos dispositivos. Por un lado, tenemos, no sé si conocéis el Air Spirometer, ¿no? Es un cacharrete que conectas a tu móvil y te hace una espirometría reglada, es decir, no es nada de edad pulmonar ni nada, está validado y es una espirometría. Tú simplemente le conectas este cacharrete al puerto de los auriculares del móvil, le conectas la boquilla, que es especial, que es donde hacen el negocio, claro está, lo enroscas ahí, enchufas y lo de siempre, sople. Tienes que hacer las tres, te coge la mejor, registra y sale una espirometría reglada. Quien dice esto, hay muchos más cacharretes. Problema, lo mismo, hay que ver la privacidad, confidencialidad y lo que se hace con esto. Pero a ver, hay desde juguetes hasta las típicas pulseras que utilizas para ejercicio físico, que te mide la frecuencia y todas estas cosillas. Y ya vamos un paso más allá. Yo os hablo de presente y de pasado, de futuro yo no sé nada, no soy adivino. De todas formas, el futuro es el presente como evoluciona. Ya tenemos médicos con inteligencia artificial. Este artículo es de abril, si no me falla la memoria. Guaso, que es, no sé si os acordáis, es el supercomputador este que tiene IBM, el que le ganó las partidas de ajedrez a Kasparov y a todos estos. Pues ahora se ha hecho médico. Ahora la inteligencia artificial piensa como las personas y aprende de ellas y está evolucionando en la medicina. Diagnostica enfermedades, indica terapias, ayuda a crear nuevos fármacos y causa problemas legales. Porque en Estados Unidos ya hay 2 hospitales denunciados porque hicieron diagnóstico con un supercomputador de estos. Bueno, ellos siguieron sus guías clínicas, sus pruebas, no les parecía que el paciente podía tener cáncer o la enfermedad que decía aquí la inteligencia artificial, y meses después, con el devenir de la enfermedad y el proceso normal, apareció que sí lo tenía. Pero tampoco hace falta supercomputadoras. Esto es del 21 de noviembre, España. Hay varias compañías aseguradoras, no solo esta, que están desarrollando inteligencia artificial, apps para, bueno, ahí pone, un doctor digital que vas a llevar en tu bolsillo. Bueno, pues ellos ya venden eso, Digital Doctor, la app de DKV para tener gratis un doctor siempre en tu bolsillo. Chequeo de síntomas, habla con tu médico, videoconferencia, envía tus datos. Y eso es aquí, no es en otro país. Bueno, lo que hablábamos, lo fundamental es qué hacen con esos datos y que todos no somos conscientes de lo que compartimos. Y para eso os pongo otro vídeo, a ver si va, que este supongo que sí lo conoceréis.
pues eso, que aunque crees que no hay datos, hay datos. Aunque no compartas tú, lo comparte tu hijo, tu nieto, tu primo. Y esto está volviendo a empezar a prepararse. Y por mi parte, agradeceros que habéis aguantado el rollo y si tenéis alguna duda... Bueno, yo me identifico con esto último, porque a mí me hackearon las cuentas hace 1 año y medio y me sentí tan vulnerable porque un día iba a entrar en casa, no sé qué, pues alguna de las cosas, entonces la policía me puso una alerta roja allí tremenda, que no entrara sin ponerme en contacto con la policía. Y claro, cuando llamé a la policía y fui, que yo pensé que era como de película, me sentí fatal, porque tenían todo de mí, donde compraba gasolina, donde no, mis cuentas, mis teléfonos, mis contactos, el Sergas también. O sea que, bueno, hay que tener miedo, hay que tener cuidado. Pero bueno, a ver, yo traigo alguna pregunta, pero bueno, voy a hacer la primera por eso de romper el hielo. Pero bueno, yo creo que todo este mundo de la tecnología, que es muy interesante, es verdad que es muy jugoso para la industria, ¿no? Entonces, bueno, no sé hasta qué punto estamos preparados, porque nos alertan desde varios sitios en que es verdad que gracias a biomarcadores, marcadores genéticos, se va a diagnosticar más el tremendo Watson que nos va a hacer la vida imposible. Y bueno, ya hay algunos compañeros que alertan que posiblemente como profesionales médicos necesitemos ayuda psicológica para lo que nos va a venir, ¿no? Porque manejamos bien la incertidumbre del diagnóstico, pero ahora que vamos a tener muchos diagnósticos, mucha prevalencia de todo, ¿quién nos va a proteger de las decisiones a tomar, ¿no? Sí, eso es complicado. A ver, realmente hay servicios de salud, como el británico, que ya está formando a sus médicos generales, a sus médicos de familia, en genética y nuevas tecnologías, porque está claro que igual que aquí están despegando, bueno, lo que hablábamos el otro día, los test estos de alergias alimentarias que no valen para nada y la gente se los paga, los test genéticos generales, pues para saber si tienes un riesgo de cáncer de pecho, cáncer de tal, están abaratándose. Cuando lleguen a un coste eso de 10, 20 euros, la gente se los va a hacer, te va a venir a consulta a decirte, mire, tengo esto, ¿qué hacemos? Y tienes que saberlo interpretar. El segundo paso que hay es que también con todo esto que viene, en cierto punto igual acabamos siendo simplemente validadores, es decir, la maquinola hace el diagnóstico y tú tienes que decir si estás de acuerdo o no, porque las máquinas no piensan, aunque hay inteligencia artificial, las máquinas suman y suman ceros y unos, tampoco saben sumar, es decir, reducen multiplicaciones y divisiones a ceros y unos, se basan en velocidad de procesamiento y en algoritmos. Entonces, que vamos a ser genetistas y validadores y gestores. Entonces es el problema. ¿Quién nos va a defender? Se supone que el sistema público tendrá que poner medios de formación y medios de defenderte de estas situaciones. Telemedicina, ya la estamos haciendo hace tiempo, en nuestra comunidad, pues con las consultas telefónicas, las teleconsultas, en otras comunidades pues hasta tienen el email, que mandan SMS y por email contestan a sus pacientes. Siempre y cuando tenga una cobertura legal del servicio de salud deberías estar cubierto. No sé si te contesté o... Sí, pero bueno, realmente todo esto genera muchas dudas, ¿no? Los médicos, nos decías que cada vez hay más datos, es verdad, y cedemos toda nuestra vida gratuita por el correo electrónico y estar en las redes. Pero yo creo que a los demás nos pasa a todos algo parecido, no encontramos seguridad en la gente. Vamos, de pequeños yo creo que cualquiera de nosotros nos caímos y no nos llevaron a un médico. Sin embargo, es que ya consulto por si me caigo. Entonces, claro, si ahora me dan datos, ¿no? Sí, estamos medicalizando entonces, claro, la vida. Estamos medicalizando la vida y además yo creo que medicalizamos las enfermedades que son más simples, digamos, las que tienen muy clarito un diagnóstico, pero todo el componente social, cultural, que es el que manejamos, no creo que nos puedan sustituir fácilmente, no sé vuestra opinión. Eso lo creen todos, ese es el problema, que no lo vemos venir.
y que nuestra mente no está preparada. Es decir, el cambio lo estamos viviendo en el día a día y no eres consciente, y tú también aquí puedes creerme parte de lo que te digo, pero yo mismo llego mañana a mi consulta y ves el día a día y tú dices, vale, lo que acabo de contar bien, pero igual que tú no te planteaste un día dejar de hablar por el teléfono y volver a lo de escribir, sino que te vino impuesto, o puede ser de las que dijiste, no, yo jamás escribiré un WhatsApp, ahora supongo que lo usas, te lo generó la necesidad, todo Dios lo tiene, tú no lo tienes, estás incomunicado, y aparte de su retrógrado, pues no te queda más remedio. Pues lo otro va a venir impuesto igual, es decir, va a ser no tú quien impones esto, sino que va a ser el paciente el que te va a venir con el cacharrete, porque, mira, por ejemplo, los tensímetros y los pulsiosímetros de mirar la saturación en los dedos. La mitad de la gente, sobre todo el saturímetro, no sabe para qué sirve, pero como lo venden en las grandes superficies, lo compran. Porque, a ver, ahora que estamos en campaña de gripe, ya no es el primero que me viene, le pongo el tal y dice, no me lo ponga, que ya lo puse yo en casa. Digo, pero usted sabe, no, pero se lo pone y lo compró porque le costó 10 euros. Entonces, esto va a ser lo mismo, la tecnología, una vez que baja de precio, baja de costes, pues empieza a usarse y te va a venir impuesta, es decir, igual que costó que la gente se adaptara a escribir la historia electrónica, a las teleconsultas, vino y va evolucionando. Nosotros tenemos la fortuna de estar en una comunidad que es tren de cabecera de nuevas tecnologías, que en otras partes de España van lentos, pero aquí innovamos y creamos tendencias, pero el futuro es ese tanto porque los pacientes lo demandan y lo van a usar, como el sistema actual no es sostenible, lo que decía, del envejecimiento. Si no creas gestiones a distancia, pues en telea o cosas así, es inasumible con el cupo de médicos que tienes, el cupo de gente mayor que tienes. Es decir, que va a venir por un lado por necesidades sociales, necesidades sanitarias, y porque la evolución es esta. A ver, Kodak inventó la película fotográfica digital, luego no apostó por ella, bueno, la mayoría de gente, pues yo jamás, hombre, una foto en tal, la verdad es que desapareció. Motorola hizo la primera llamada, bueno, sigue existiendo, pero está absorbida y casi se desaparece. Entonces las tecnologías, uno, no tienen lealtad, la gente, si hay algo un poquito mejor te abandona, y dos, que evolucionan y no lo puedes controlar, eso va por modas y por el ritmo de la gente. Entonces que llegar, llegará. Si quieres te vas preparando, y si no te va a llegar un día para otro. Sí, sí. Entonces no es una decisión nuestra, y que llegar va a llegar. Está claro. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo hay dos cosas que me generan incertidumbre, y alguna no lo llego a ver. Yo creo que genera un cambio en el paradigma en la comunicación con pacientes o con asociaciones de pacientes. De hecho, me gustaría preguntarte qué opinas sobre la plataforma esta que tiene Sergas Salud, si la conoces, qué utilidad tiene, porque creo que tengo la sensación que puede estar incluso infrautilizada en el momento actual. Vale. Y después todo lo que es minería de datos, realmente yo creo que me supera, que no controlo el ámbito y no entiendo para qué puede realmente llegar a servir, ¿no? Creo que eso se va fuera de mi ámbito. Y esas son las cuestiones. Pues vamos a ver, lo de las asociaciones y tal. A ver, las asociaciones se están moviendo mucho en redes sociales, como independientes, luego hablamos del ESAUDE. Lo que pasa es que ahí también hay que ver lo que decía yo de la fiabilidad, los conflictos de interés, porque la mayoría de asociaciones se están moviendo mucho porque tienen fondos y muchas veces de laboratorios que venden el producto X de su enfermedad, y como es el boom, van a que sea el paciente el que tenga información, que por ese lado es muy loable la actividad que realizan, pero también a que la gente conozca su producto y reclame a su médico que le pongan el producto nuevo que patrocina el laboratorio. Luego, entrando más en concreto en las carpetas de salud de los servicios públicos, casi todos tienen, el vasco tiene su carpeta de salud, el madrileño, la de Galicia es el ESAUDE. Es un sistema que en teoría se supone que va a estar conectado con todo lo nuevo, es decir, con Telea, con todo lo demás, permite acceder, como bien sabes, a tus historias de alta, prescripciones médicas, citas, y tiene una parte que está infrautilizada o abandonada desde mi punto de vista, que es lo de pacientes, ¿no? Las comunidades que aparecen, pues foros, no me acuerdo qué era, de ejercicio físico, creo que había,
de arritmias o de endocardiopatías congénitas, que ese todavía tenía algo de movimiento. Pero claro, a ver, el problema que hay es que yo sepa, la administración no dedica recursos exclusivos para eso, es decir, quien lo está haciendo es gente que voluntariamente tiene interés y se mete en eso, y para mantener una red social o una comunidad necesitas un dinamizador, es decir, alguien que la modere y que estimule que la gente trabaje. Si tú entras ahí, porque yo cuando entré, yo creo que era el de ejercicio físico o algo de esto, entrabas y veías que el último mensaje era alguien diciendo hola hace un año y que nadie le había contestado. Entonces tú ya entras y ya te tira para atrás y tú ahí ya no haces nada. Entonces, por un lado, está abandonada desde ese punto de vista y que luego tendrías que dinamizarlo. Uno, fomentar que tus profesionales pues recomienden esa plataforma, pero claro, yo también para que la recomiende me tienes que ofertar que ahí hay algo y que alguien le va a contestar, porque si yo le oferto eso a mi paciente, llega ahí y me dice, mira, es que ahí no hay nadie. Y lo segundo, la parte de guías también es un poco irregular, porque claro, también se mueve voluntariosamente. Entonces yo creo que ahí tendrían que dedicarle un poco más de recursos y crear plataformas, como existen plataformas privadas, con sus intereses, claro, de ese estilo que se mueve. Y lo otro que me preguntabas era lo de la minería, ¿no? A ver, pero la minería de datos, a ver, es el futuro, el Big Data, y de hecho ya está funcionando. Todos los algoritmos, ya sea, mira, por ejemplo, el propio Google, el doctor Google, ahora sí que va a existir, aunque yo hablaba de fútbol y medicina, todo Dios opina, desde hace un año, al menos al público, evidentemente esto ha cerrado un despacho, seguro que lo llevaba más tiempo desarrollando, está con médicos españoles y de fuera, haciendo que tú las consultas médicas que hagas, y de hecho algunas si las haces ya no te sale el Hola o el Mía o todo esto, te sale en primer lugar una página institucional donde están desarrollando algoritmos para crear el verdadero doctor Google, a ellos también les interesa. En cuanto a lo que es Big Data y análisis, a ver, yo creo que las administraciones públicas, que son las que tienen más datos en nuestro país, porque es el volumen mayor, los tienen infrautilizados, porque si tú los pides como investigador, no sé tu gerencia, pero en algunas ponen más pegas, y ellos los tienen, y es lo que decía, los datos, si no se analizan y no se desagregan y no se les da valor, no valen para nada. ¿Que tienen aplicación? Sí, evidentemente. Y lo que se están desarrollando son aplicaciones y softwares para que tú no tengas que hacerlo, porque lo que no podemos ser es a mayores ingenieros de datos, estadísticos y epidemiólogos. ¿Para qué se está usando? Pues mira, Mendelian es un proyecto de Nacho Medrano, que es neurocirujano de Madrid, y utiliza eso, los datos de las historias clínicas y tal, para diagnóstico de enfermedades raras. ¿Para qué se están utilizando en la privada y por ahí fuera, o el proyecto este europeo? Pues también para desarrollo de fármacos, es decir, hacen simulaciones con algoritmos, que yo ahí ya no te los puedo explicar porque yo ahí ya mi conocimiento no llega, de posibles efectos secundarios, efectos, y fármacos, pues como la talidomida, que en su día se retiraron por los efectos secundarios, ahora le están buscando tratamientos accesorios. Entonces el futuro está ahí, en la capacidad de procesamiento que hay hoy en día, de la cantidad de información ingente que hay, y sobre todo de que tanto a nivel público hay mucha información que no se está explotando, que ahora sí que la estamos registrando, pero que tú estás haciendo un esfuerzo metiéndole en la historia electrónica, que si los datos de tensión, de glucemia, que si el diagnóstico de cuántas veces ingresó, que si toma este tratamiento, y que se están infrautilizando, como en la privada. Entonces la historia es esa, que está en desarrollo, que es el futuro, pero que hay que buscar que lo encaucen. No sé si me enrollé otra vez. No. ¿Alguna pregunta? Bueno, a mí había otra por aquí, porque ha salido del servicio británico, el aplicativo para el móvil, ¿no? GP, Médico General Ajá, que claro, es la accesibilidad, o sea, tú ahora coges el móvil, como ya anunciaba alguna compañía privada en televisión recientemente, y tu médico de familia te consulta por el móvil. Pero claro, al final se cumple la teoría de los cuidados inversos de un médico de familia, Sir William Tudor Hart, ¿no? Que es que al final le das mucho peso a un determinado porcentaje de enfermedades, pero realmente no está respondiendo a las necesidades de un núcleo muy grande de la población, porque yo imagino que por ese aplicativo, pues bueno, yo responderé a eso.
lo que decías de la gripe, ¿no? Estornudos, mofos, tal, pero pluripatología, el contexto social, todos esos factores que al final nos llevan a ver que la enfermedad no es un on-off, sino que es todo un proceso y que va variando, no le da respuesta. Entonces, bueno, sí que yo creo que los sistemas de salud tienen que apoyar toda la tecnología, todo lo que está saliendo, pero realmente se necesita llevarlo a casos prácticos. Una investigación basada en casos reales, no en maravillosos laboratorios donde son enfermedades, pues eso, hechas a medida, lo que estudiábamos, ¿no? La carrera. Que luego terminamos y nos dimos cuenta de que detrás de una neumonía había un paciente con un tumor en algún sitio. Y yo ahí creo que no sé cómo se va a poder hacer una experimentación en tiempo real con las nuevas tecnologías, no sé cómo podrá ser eso. A ver, no sé si entiendo lo que preguntas. ¿Cómo una experimentación en tiempo real? A ver, tú hoy en cualquiera de estos aplicativos le pones síntomas y te dan un posible diagnóstico, pero el problema está en que si tú le das una variedad de síntomas y además persona que vive sola, que no tiene cuidador, eso no te lo maneja. Sí, claro, el aspecto, a ver, por lo que eso hablaba yo al la principio. medicina llevada a los pueblos de Chandresa, no la veo. A ver, pues es donde tiene más lógica. Claro, tiene lógica para un Pero control de síntomas. Lo que tienes que asumir es que es una herramienta. Lo que no puedes es creártelo de la inteligencia artificial. Claro. Es decir, si le pones todo ese abanico y es sincero, te hace como el tontón. Gire cuando sea posible. Claro. No se moja. Pero es lo que digo, que los médicos a la larga, que esto ya veis que está funcionando, vamos a acabar siendo gestores, simplemente decirle si estás de acuerdo con lo que te dice o no, o orientarlo cuando él se pierde y te dice gire cuando sea posible. Por otro lado, hay proyectos pilotos ya del SERGAS en muchas cosas de estas, en telemedicina, en telesalud, en telea, había proyectos de salud mental que yo piloté y de otros tipos, y yo me llevé gratas sorpresas. Es decir, yo creía que, por ejemplo, la gente mayor no se iba a aclarar con esto, y son los más implicados, porque de repente tienen al nieto o la hija que se conecta y él se pone el aparatejo a aceptar y que la hija está contento con hice eso. Pero claro, hay que verlo como lo que es, una herramienta y que tiene sus limitaciones para recoger datos. Evidentemente, a día de hoy, y yo dudo que, en un breve o corto plazo, todo lo que es la parte social y psicológica de la gente no la recoge, solo recogen datos biométricos. Entonces te vale de comunicación, porque también es cierto que hay muchas consultas que realmente el paciente lo que más necesita es acompañamiento, es decir, sentirse seguro, contarte lo que hay y que tú vigiles lo que hay. Entonces para eso vale, pero claro, todo tiene su casilla y su sitio. Evidentemente consultas presenciales tiene que seguir habiendo, y es lo que digo, que tampoco es entusiasmarse y creer que esto es la panacea, ni tampoco decir que esto no lo quiero ver porque va a venir, y de hecho ya está viniendo. Mira, ¿das alguna recomendación para hoy en día de estos instrumentos que hay de diagnóstico diferencial que sean aplicables reales en la consulta? ¿Tú no consideras alguno útil en concreto, de los que hay? Recomendar ninguno es bueno. A ver, si hubiera alguno 100% bueno, pues desaparecería el resto. Entonces, en general, ninguno. Aparte de que, a ver, te puede valer de orientación, pero nunca puedes, si ni legalmente estás respaldado, ni te puedes orientar a ciegas de un aparatejo que hace sumas de ceros y unos. A ver, yo lo segundo que veo también es que la administración también debería meter algunas herramientas de esas dentro de tu sistema de salud, es decir, facilitarte las cosas. Pero así recomendar en nivel general, no. A ver, como si tienes una duda, consultar, sí, pero bueno, que fiables al 100% a día de hoy yo no lo digo. Sí. ¿Ves algún problema en el manejo de los big data y la confidencialidad de los datos? A ver, la mayoría de aplicaciones y desarrollos, al menos los que están haciendo en España, cuando vas a las reuniones y estas historias, todos se preocupan mucho de decirte que son plataformas seguras, que cumplen la ley de protección de datos y todo esto. Pero realmente la legislación, pues ya sabes, que siempre la burocracia y la legislación van un pie por detrás de lo que evolucionan las cosas. Está mucho por ver, y de hecho los pocos estudios que hay, igual que el que presenté,
bueno, pues es una pena que no se viera la referencia, pero estaban ahí las referencias, ya digo, fue de 2016, lo que se descubrió es que hasta los que decían cumplir y tienen el botoncejo y que te leas y tal, no lo cumplen. No lo cumplen ni los propios dispositivos, es decir, tú, si tienes este cacharro, te lo conectas a tu móvil, el que puede el cacharro cumplir todo lo que quiera y la app, pero igual tu móvil está, pues si es de iPhone, filtrándole a Apple datos tuyos, y si es de Google, pues, o sea, un Android, a Google, es decir, independientemente de esto. Entonces ahí se mueven muchos intereses y de hecho se destapan todos los días, ¿no? La sentencia que hubo, por ejemplo, de Google, no es de esto, pero a efectos de privacidad igual, que salió en la prensa ahora hace poco porque le pusieron una multa de que, sabes, que el coche este que hace los mapas, el Street View y todo esto, que a mayores captaba contraseñas de wifi y datos personales. Fue el propio Google quien dijo, uy, pues está pasando esto, que a partir de ahí lo cortó, pero durante 3 años o 2 años y pico estuvo haciéndolo, y esos datos los tienen ellos, datos personales tuyos. Es más, si ellos no lo reconocen, tampoco probablemente te hubieras enterado. Entonces el problema de esto es, 1, que sean industrias privadas, y 2, que ahí juegan muchos. Y luego también tener la información en manos de terceros, que tampoco sabes qué van a hacer. Entonces es muy, muy complejo. ¿Que tendrá que regularlo? Sí. ¿El cómo? No sé. Yo creo que lo más preocupante sobre la... Perdón, no sé si... No, sí, pico. Lo más preocupante sobre la regulación es que la regulación la hacen los países y sin embargo toda esta regulación es supranacional. Son empresas que están por encima de los países. Es dificilísimo de controlar. Sí. Creo que vamos a ir detrás siempre porque la organización política ya no controla esas empresas. Y entonces estamos... A mí me da... Esto es lo que viene, pero a mí me preocupa muchísimo. Y además creo que cambia nuestra profesión. No vamos a ser lo que somos. No vamos a ser lo que somos. Nos está cambiando. Y lo que decimos, que el Serga se meta, va a ir siempre muy, muy por detrás, porque es dinero público. El dinero público no tiene ese afán de rentabilidad que tiene el dinero privado, que es lo que hace que las cosas vayan por donde van, que es donde hay dinero, allí se mete el dinero. Y el dinero público tiene una partida perdida, yo creo. A ver, depende del país. A efectos de Galicia, yo te lo digo, a ver, ves el resto de España, Madrid y tal, estamos muy, muy evolucionados, y de hecho Europa está copiando proyectos nuestros y por eso se están ganando proyectos europeos. Entonces no creas, es decir, tampoco menosprecies. En muchas cosas estamos nosotros innovando y están siguiéndonos a nosotros. O sea que tampoco es así. Lo segundo, lo de la legislación. A ver, hay cosas por legislar, pero hay otras que están legisladas. Evidentemente esto es transnacional, es decir, sí, la ubicación física está todo en la nube. ¿Qué es la nube? Pues algo que sabe Dios dónde está. Pero como lo han arreglado son con los tratados internacionales, que por eso hay un rollo con los boletines por email, que si tenías una empresa que estaba radicada fuera de Europa se salía de la normativa europea, entonces estabas incumpliendo, si te pillaban te caía una multa y por eso o contratabas una europea o si usabas el otro y no vivías en Estados Unidos no cumplías legalidad. Por un lado cortan por ese lado, con tratados y rollos nacionales, y por el otro, en páginas web y las aplicaciones, la mayoría suben datos a servidores, lo que te dicen es que la legislación que te afecta es la del país donde está el servidor. Por otro lado, luego, es decir, el tema es complicado. Los más garantistas somos la Unión Europea, España también es de las que más complica la legislación. También te dicen que para determinadas cosas la Agencia de Protección de Datos te exige que el servidor esté en Europa, no vale que lo tengas en Estados Unidos. Entonces, sí que está legislado lo de dónde están los datos y de qué legislación te aplica. Lo que pasa es que es como todo, son muchas páginas, mucha gente, y algunas cumplirán y otras no cumplirán. Y luego hay normas que son tan restrictivas que es imposible cumplirlas, o sea, no la cumple ni la propia administración que las pone. Pero legislado está, es decir, se supone eso, que el país es el de donde tengas contratado el servidor y que para determinadas cosas, datos sensibles, tienes que contratarlo en el propio país o la Unión Europea. Sí. Esto es un pequeño comentario, porque yo aquí veo mucho miedo a
peligros hipotéticos, futuros. Eso siempre ha pasado. Cuando se creó la imprenta se quemaron imprentas, cuando vino el tren iba a haber enfermedades tremendas porque el organismo humano no iba a poder resistir a esas velocidades. Siempre pasa con cualquier tecnología, ¿no? Siempre pasa. Lo que me preocupa es que no veo, y valga la redundancia, preocupación sobre peligros que ya están aquí. Y para mí el fundamental es la alteración en la relación médico-paciente. O sea, hoy en día se pasa más tiempo mirando al ordenador que mirando al paciente, preocupado por lo que tenemos que poner en el sistema informático que por la propia realidad del paciente. Esa una. Y después otra que todavía no está plenamente instalada y no sé si llegará a instalarse, que es la violación del principio de confidencialidad de la relación médico-paciente. Y en este caso, no por parte del médico, sino del paciente. No sé si sabéis que un paciente hoy tiene derecho legal a grabar la entrevista y no avisar de que está grabando. Si no lo sabéis, es así, es legal. Un paciente, mientras que afecte a su conversación, a su entrevista, no tiene por qué decirte que está grabando. Y grabando hoy en día es coger el móvil, nada más, porque antes tienes que coger una grabadora, era un dispositivo. Eso puede alterar profundamente la relación del paciente. Y eso está aquí ya. Es decir, yo creo que, por ejemplo, lo que habéis comentado de los grandes datos, las grandes bases, probablemente tendremos que acostumbrarnos a que la intimidad, la confidencialidad será que tú no te conviertas en el objeto concreto de búsqueda de alguien. Es decir, mientras permanezcas en una base de datos, eres igual de anónimo. El problema es cuando alguien va a buscarte y te señala por un motivo que sea. Pero a mí el otro sí que me parece un peligro más real, porque está alterando nuestra manera de hacer la medicina. Y a pesar de que digamos que el paciente está en el centro de la atención médica, cada vez estamos más disociados. Entonces el problema de toda la tecnología al final es que es una herramienta y depende cómo la uses. Y eso, digamos que está en nuestras manos. La tecnología es inerte. Como la quieras usar, depende de... Y eso es educación desde la facultad. A ver, lo que comentas es real y preocupante. A ver, la innovación por un lado siempre causa miedo. Es así, y la innovación parece transgresora y algo que da miedo vista a futuro, pero luego vista retrospectivamente te parece algo obvio, es decir, ya nadie se plantea determinadas cosas, es decir, parece que estuvo siempre ahí. Por otro lado, la relación médico-paciente también se ve deteriorada, no solo en el lado de que tú estás viendo la pantalla y no lo ves, muchas veces es el que no te ve, que tú estás hablando con él y está continuamente que... Y lo segundo que pasa es que realmente el concepto de privacidad, que es con lo que jugaban pues, Google y todo esto, es decir, a ver, Google y todas estas grandes, veis que las dos grandes redes sociales de que se hablan, ¿cuáles son? Facebook y Twitter. Son las que se comieron a todas las demás. Pero Google sigue manteniendo la suya, el Google Plus de Marras, que si tú tienes un perfil, tienes un Android, tienes un tal, se te asocia directamente, quieras o no quieras, a tú. Sí, pero tú haces hoy una búsqueda y cuando vuelves a abrir el ordenador aparecen 20.000 búsquedas relacionadas con eso. Eso no significa que haya una persona detrás diciendo, Juan Pedro buscó y sillas, vamos a ponerle información. Eso es automático. Mientras no lo mire, eso no existe para nada. Entonces quiero decir que toda esa información masiva que se maneja es masiva pero automatizada. Es un peligro real en cuanto alguien decide, voy a buscar a Juan Pedro con su búsqueda para este motivo. Y ahí sí tienes razón que bueno, las regulaciones nacionales o supranacionales siempre van por detrás. Pero siempre fue así, la ley es más lenta, más conservadora. Hay el segundo problema, que es el que no ves, es decir, realmente los médicos seguimos creyendo como los taxistas, que la gente quiere venir con nosotros, porque le gusta charlar. Y, a ver, la gente mayor sí, igual que te dice, mire, a mí píncheme porque la pastilla no me hace efecto. Claro, pero la realidad, y que era lo que te iba a comentar, Google mantiene la red social y otros productos que en teoría han sido un fracaso, porque su teoría, y es la realidad, es que las nuevas generaciones, la privacidad para ellos no existe. Es decir, lo de no hables con extraños, no cojas comida de los extraños, ellos lo ven como normal. Por eso se relacionan las redes. Y de hecho, si ves lo que comparten, la privacidad no la tienen, el concepto no lo tiene. Y cambia el concepto de privacidad. Es decir, no cambia, no existe. El problema es que no lo asumen.
Entonces, ahí está un problema. Y luego el otro, no sé lo que me habías comentado. No, básicamente era eso, la alteración de la relación médico-paciente en las dos vertientes, ¿no? No hay problemas. Muy interesante, ¿no? Muy bien, Víctor. Nada, gracias. Aquí levantando sensibilidades. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Nosotros.